Mi hermana me abandonó a su bebé y lo crié como a mi propio hijo durante 25 años. Luego, su malcriada hija exigió que le comprara un coche nuevo, y cuando me negué, destrozó el de mi hijo. Cada arañazo en la pintura, cada abolladura, era un recordatorio de hasta dónde puede llegar la envidia y el resentimiento, y de cómo los lazos de sangre pueden romperse bajo el peso de la ingratitud. Tengo 43 años y una situación familiar tan complicada que a veces necesito hacer un diagrama mental para recordar todos los giros y dramas. Todo comenzó hace un cuarto de siglo, cuando mi hermana Carmen, que ahora tiene 47, dio a luz a un niño. Ella tenía 22 años y yo apenas 18, una adolescente que debería haber estado preocupada por sus exámenes y su vida social, no por los biberones y los pañales. Llamémosle David, un nombre que para mí siempre ha significado mi hijo. Desde el primer día, Carmen y su novio de entonces, ahora su marido, mostraron una indiferencia glacial hacia ese pequeño ser. No exagero cuando digo que actuaban como si no existiera. Sus prioridades eran salir de fiesta, emborracharse y vivir como si no tuvieran responsabilidades. Lo dejaban con quien pudiera, a menudo conmigo, y ni siquiera se molestaban en llamar para saber si estaba vivo o muerto. Recuerdo vívidamente llegar a casa después del instituto y encontrarlo en su cuna, con el pañal tan lleno que se le salía por los lados, y su carita enrojecida por el sarpullido. El olor era insoportable. Ese recuerdo todavía me persigue. Después de unas semanas de presenciar esta negligencia día tras día, algo dentro de mí se quebró. El instinto maternal, supongo, o simplemente un profundo sentido de la decencia humana. Era joven, estaba aterrorizada y no tenía ni idea de cómo cuidar a un bebé, pero di un paso al frente porque nadie más lo haría. Sin que nadie me lo pidiera, asumí el papel de su cuidadora principal. Mi abuela, un ángel en la tierra que ya no está con nosotros, vio mi desesperación y me tendió la mano. Ella se quedaba con David mientras yo terminaba mi último año de bachillerato. A cambio, yo dedicaba mis fines de semana a limpiar su casa de arriba a abajo y a prepararle comidas para la semana. No era la adolescencia que había soñado, pero entre las dos, logramos crear una burbuja de seguridad para David. Mis padres, por su parte, fueron espectadores distantes. Su apoyo se limitaba a unos 100 euros al mes, una miseria que se evaporaba solo con la leche de fórmula. Los pañales, la ropa que dejaba de servirle en un abrir y cerrar de ojos, las visitas al pediatra, el costo se acumulaba de una forma que me quitaba el sueño. Recuerdo con amargura tener que renunciar al baile de graduación porque, después de comprar la leche para David, no me quedaba nada para el vestido. No me arrepiento, para nada, pero ese sacrificio me marcó y me hizo entender la magnitud de la responsabilidad que había caído sobre mis hombros. Aproximadamente un año después de que me graduara, la situación en casa se volvió insostenible. Mis padres decidieron que ya habían tenido suficiente con 2 hijas y un nieto bajo su techo. Un día, volví a casa después de mis clases y encontré todas mis pertenencias metidas en bolsas de basura negras, apiladas junto a la puerta principal como si fueran desechos. Pero el golpe más bajo vino de Carmen. Con una frialdad que todavía me eriza la piel, me dijo: «Ojalá nunca hubiera parido a este niño». Esas palabras, dichas frente a David, que con su año de vida miraba hacia arriba con sus ojos grandes e inocentes, sin comprender el odio que emanaba de su propia madre, me dejaron sin aliento. ¿Qué clase de ser humano dice algo así sobre su propio hijo? En ese momento, supe que no podía dar marcha atrás. Fue entonces cuando mi abuela, con una determinación feroz en sus ojos, me agarró del brazo y me dijo: «Basta. Vamos a un abogado». Contratamos a un abogado de familia y, para mi asombro y alivio, Carmen y su marido accedieron a renunciar a sus derechos parentales sin poner la más mínima objeción. Firmaron esos papeles con la misma indiferencia con la que se firma un recibo de la compra. Así, con apenas 19 años, me convertí en la madre legal de David. Era una niña criando a un niño. Mi abuela nos abrió las puertas de su hogar, un pequeño piso de 2 dormitorios en un barrio antiguo, pero que para nosotros era un castillo.
Era nuestro refugio. Ella cuidaba a David mientras yo me mataba estudiando un módulo de formación profesional y trabajando a media jornada en una tienda de ropa con un sueldo miserable. El gerente siempre intentaba que hiciera turnos extra, pero yo tenía que estudiar y cuidar de David. Era una carrera contrarreloj sin fin. El agotamiento era mi estado natural. A veces me quedaba dormida sobre los libros de texto en la mesa de la cocina, despertándome con la boca pastosa y la marca de las páginas en la mejilla. Fue jodidamente difícil, una prueba constante de resistencia. La estabilidad que mi abuela nos proporcionó se vino abajo cuando David tenía 6 años y ella falleció inesperadamente. El mundo se me vino encima. Esas primeras semanas sin su sabiduría y su apoyo incondicional, no sabía cómo íbamos a salir adelante. Pero su último acto de amor fue dejarnos la mayor parte de sus posesiones en su testamento, incluyendo el piso. De repente, esa modesta vivienda se convirtió en nuestra salvación, nuestro ancla en un mar de incertidumbre. Irónicamente, esta herencia despertó el interés repentino de mis padres y de Carmen, que reaparecieron con sonrisas falsas y promesas vacías, claramente esperando llevarse una parte del pastel. Esa reconciliación forzada duró poco. Les planté cara, o se portaban con decencia o no volverían a vernos. Mi padre, para su crédito, eligió lo primero. Empezó a hacer un esfuerzo genuino, y con el tiempo, hemos forjado una relación sólida y cariñosa. Ahora ayuda con los niños a veces y llama regularmente para saber de nosotros. Con mi madre la relación es más distante, pero al menos es civilizada con David cuando lo ve, que es rara vez. Fue en el centro de estudios donde conocí a quien hoy es mi marido. Él también compaginaba clases nocturnas con un trabajo diurno. Conectamos al instante, había una chispa, una complicidad natural. Pero yo estaba blindada. Tenía miedo. No quería que David se encariñara con un hombre que quizás no estuviera preparado para asumir una familia instantánea. Así que fuimos con pies de plomo. Salimos durante todo un año antes de que me sintiera lo suficientemente segura como para presentárselos. Recuerdo la náusea y los nervios de ese día, temiendo que la química no funcionara. Pero fue mágico. Mi marido resultó ser un hombre nacido para ser padre. Desde el primer momento, trató a David como si siempre hubiera sido suyo. Se tumbaba en el suelo con él durante horas para jugar a videojuegos absurdos, sin una queja. Y por las noches, leía cuentos usando voces ridículamente divertidas para cada personaje. Eran esos pequeños detalles, esas muestras de amor silenciosas y consistentes, las que le demostraban a David que era importante, que era amado. La vida parecía por fin sonreírnos cuando, con David de 8 años, mi hermana Carmen y yo nos quedamos embarazadas casi al mismo tiempo. Yo me enteré primero, y un mes después, mi padre me dio la noticia de que Carmen también esperaba un hijo. Y entonces, como por arte de magia, Carmen decidió que quería a David de vuelta en su vida. Empezó a llamar, a pedir visitas. Al principio, fui ingenua. Pensé que quizás la experiencia del embarazo había despertado en ella un instinto maternal dormido y un remordimiento por lo que había perdido. Creí que tal vez sería bueno para David conocer a su madre biológica. Vaya error catastrófico. Pronto descubrimos su verdadero juego. Empezó a envenenar la mente de David, susurrándole al oído que mi marido y yo ya no lo querríamos cuando llegara nuestro bebé de verdad. Le decía cosas grotescas como, van a tener su hijo de sangre ahora, ya verás cómo te echan de casa o cuando nazca su hijo verdadero, verás lo diferente que te tratan. Ya no serás especial. Una crueldad calculada y malintencionada hacia un niño de 8 años. Solo nos dimos cuenta del daño cuando David se derrumbó una noche, sollozando de una manera que partía el alma, abrazado a mi pierna y suplicándonos que no lo abandonáramos. Cuando logró calmarse lo suficiente para contarnos lo que Carmen y su marido le habían estado diciendo, la rabia que sentí era ciega, absoluta. David siempre ha sabido que no salió de mi vientre, pero le hemos dejado claro cada día de su vida que es mi hijo en todo lo que importa.
Su corazón era puro y no merecía esa manipulación. Corté todo contacto con Carmen y su marido inmediatamente, sin mediar palabra. Fueron tiempos duros. Invertimos en terapia familiar y también individual para David. La terapeuta nos explicó que muchos niños internalizan el rechazo de sus padres biológicos y se culpan a sí mismos, creyendo que hicieron algo malo. Nos aseguramos de que David supiera, una y otra vez, que él era perfecto y que la culpa era exclusivamente de los adultos que habían fallado. Cuando nació Jaime, mi primer embarazo, siempre es raro pensarlo así, me esforcé el triple para que David no sintiera ni un ápice de desplazamiento. Mientras me recuperaba de una cesárea y lidiaba con la lactancia y el agotamiento de un recién nacido, mi marido se tomó un tiempo libre y mi padre se convertía en el compañero de aventuras de David, llevándolo al parque o al cine para que tuviera su tiempo especial, lejos del llanto del bebé. David, por su parte, fue increíble con su hermano. Desde el primer día, mostró una ternura y un instinto protector que me llenaban de orgullo. Los años pasaron y, creyendo que quizás el tiempo había madurado a Carmen, accedí a un contacto mínimo cuando ella me envió un email largo lleno de supuestos arrepentimientos. No me lo creía, pero tras discutirlo en familia, aceptamos. Contacto mínimo significaba vernos en cumpleaños o navidades, y permitir que mi sobrina Laura, la hija de Carmen, pasara algún tiempo ocasional con mis hijos, siempre bajo mi atenta supervisión. Nunca, jamás, dejé a David a solas con Carmen, y siempre hablaba con él después para asegurarme de que estaba bien emocionalmente. Mientras tanto, a mi marido y a nos fue bien profesionalmente. Él terminó su grado y consiguió un trabajo estable y bien remunerado. Yo obtuve mi título de enfermería y conseguí un puesto en un buen hospital. Juntos, logramos comprar una casa más grande en un barrio tranquilo, con buenos colegios. Podíamos permitirnos lujos que antes eran inimaginables, actividades extraescolares para los niños, béisbol y debate para David, fútbol y programación para Jaime, regalos bonitos en las fiestas y un viaje familiar grande cada verano, como esas 2 semanas inolvidables en una casa frente al mar el año pasado. Carmen y su familia, en cambio, vivían en una montaña rusa de problemas financieros. Su marido saltaba de trabajo en trabajo, renunciando o siendo despedido por conflictos. Se mudaban constantemente, a menudo desalojados. Laura, mi sobrina, creció en medio de esa inestabilidad, sin poder hacer muchas actividades ni viajar. Siempre me dio pena ella. Era una niña atrapada en el caos creado por sus padres. Con el tiempo, Carmen empezó a sentir que mi modesta prosperidad era también suya. Primero fueron peticiones pequeñas, material escolar, unos zapatos. Luego escaló sin vergüenza, quería que pagara clases de baile, campamentos de verano, el último modelo de móvil para Laura. Siempre me mantuve firme, ese no era mi rol. A Laura le daba buenos regalos en sus cumpleaños y Navidad, y a veces la llevaba de compras o al cine, pero estableciendo una clara diferencia con mis hijos. ¿Por qué iba a hacerlo de otra manera? Una vez, Carmen me llamó suplicando 30 euros para las fotos del colegio de Laura porque no tenía dinero. Se los envié y luego supe, por boca de la propia Laura, que su madre los había usado para comprar cigarrillos. Mi sobrina ni siquiera tuvo sus fotos. Después de eso, aprendí la lección, compraba las cosas directamente para Laura, nunca daba dinero a Carmen. Hubo una etapa de relativa calma, donde las interacciones se limitaban a reuniones familiares y conversaciones superficiales. Laura venía a casa y parecía llevarse bien con mis chicos, jugando a videojuegos o viendo películas. La tensión solo surgía con los comentarios pasivo-agresivos de Carmen sobre nuestra casa o nuestro coche, que aprendí a ignorar. Todo estalló cuando Jaime cumplió 17 años. Mi marido y yo planeábamos comprarle un coche usado, como habíamos hecho con David. Un Honda con buen kilometraje, seguro, pero nada lujoso. David había tenido que aportar una parte de sus ahorros de su trabajo de verano, y era responsable de su gasolina y parte del seguro. Era una lección de responsabilidad que valoraba. El problema fue que Laura cumpliría 17 casi al mismo tiempo,
Y Carmen, en un acto de irresponsabilidad suprema, le había prometido un coche a su hija, asumiendo que yo lo pagaría. Recibí la llamada: oye, el cumple de Laura se acerca y ya sabe que va a tener coche, como sus primos. Como vosotros nadáis en dinero, pensé que te podías encargar tú. Me quedé de piedra. Le dije, con toda la claridad que pude, que no iba a comprarle un coche a su hija, que yo no había hecho ninguna promesa y que no era mi responsabilidad. Carmen estalló. Empezó a gritarme sobre cómo yo me creía superior, que siempre fui la favorita de la familia y que era injusto que su hija sufriera por no ser tan pija como nosotros. Perdí los estribos. Le espeté que quizás si ella o su inútil marido fueran capaces de mantener un trabajo más de 6 meses, podrían permitirse cosas para su hija. Fue un golpe bajo, pero la ira me pudo. Carmen dejó de hablarme durante un tiempo, un silencio que, la verdad, fue un alivio. Ingenuamente, pensé que había abandonado la idea y que buscaría una solución razonable, como ayudar a Laura a encontrar un trabajo. Llegó el cumpleaños de Jaime y la sorpresa del coche. Su cara de felicidad absoluta, saltando y abrazándonos a todos, lo hizo todo valioso. Unos días después, mi teléfono explotó. Era Laura, gritando y llorando histéricamente, preguntándome por qué la odiaba y por qué no podía tratarla como a sus hermanos. Dijo que le había contado a todas sus amigas que recibiría un coche y que ahora quedaría como una mentirosa, y que todo era culpa mía. Intenté mantener la calma. Le expliqué, una y otra vez, la diferencia fundamental: David y Jaime son mis hijos. Ella es mi sobrina. Mi papel como tía consiste en regalos y apoyo emocional puntual, no en asumir las responsabilidades perentes de su madre. Y entonces, en un momento de exasperación, solté la bomba: Laura, tu hermano, David, siempre será más importante para mí que tú. Las palabras sonaron duras, crueles incluso, pero salieron de un lugar de verdad absoluta. David es el hijo que crié, por el que luché, por el que lloré y por el que me desvelé. Por supuesto que ocupa un lugar en mi corazón infinitamente mayor que mi sobrina, a la que veo en contadas ocasiones. Ella gritó que era injusto y colgó. Minutos después, Carmen llamó para machacarme, acusándome de jugar a favoritos y de ser una miserable con su hija. Le repetí lo que ya sabía: si no hubiera prometido lo que no podía cumplir y si se hubiera dedicado a ser madre en lugar de esperar que otros mantuvieran a su hija, nada de esto habría pasado. Los días siguientes fueron un infierno de mensajes y llamadas de familiares lejanos y amigos de Carmen, insultándome y llamándome egoísta. Hasta mi tía, la hermana de mi madre, llamó para decirme que debía avergonzarme de no ayudar a la familia en necesidad. Tuve que morderme la lengua para no preguntarle dónde demonios estaba ella cuando, con 18 años, criaba a un bebé que no era mío con 100 euros al mes. Aunque una parte de mí sentía cierta pena porque mis hijos habían tenido más oportunidades, sabía que un coche era un límite que no podía cruzar. Mis hijos se lo habían ganado con esfuerzo, con buenas notas, con shows en casa y con trabajos a media jornada. Laura, hasta donde yo sabía, apenas aprobaba y nunca había mostrado ese nivel de responsabilidad. Santa mierda, no esperaba que mi desahogo en Internet resonara con tanta gente. Gracias por los premios y, sobre todo, por los consejos. Incluso los que me llamaron idiota me hicieron reflexionar. Muchos señalaron, con razón, que pude manejar las cosas mejor con Laura. Para aclarar algo importante, nunca, jamás, permití que Carmen tuviera la oportunidad de dañar a mis hijos. El contacto mínimo era un teatro que montaba casi exclusivamente por Laura. Las interacciones eran breves, supervisadas y en territorio neutral o en mi casa. Carmen nunca ha estado sola con mis hijos, ni ha puesto un pie en mi hogar sin mi presencia. ¿Por qué no corté por completo después del incidente de los 8 años de David? Es una pregunta que me hago a menudo. Supongo que fue por mi padre, que anhelaba una familia unida, y por un sentido de culpa que Carmen siempre supo explotar. Además, Laura era solo una niña entonces, inocente del carácter de su madre.
También estaba el hecho práctico de que Laura y Jaime iban al mismo colegio, así que ver a Carmen en eventos escolares era inevitable. Optamos por una cordialidad fría y distante en público. Antes del drama del coche, la relación entre mis hijos y Laura era normal. No eran uña y carne, pero se llevaban bien. Jaime incluso la ayudaba a veces con las matemáticas. David la trataba con la amabilidad condescendiente de un primo mayor. Siempre me aseguré de que mis hijos estuvieran cómodos con este limitado contacto, y David, siendo quien es, siempre me confirmaba que estaba bien, aunque la desconfianza hacia Carmen era palpable en él. 2 días después de la explosiva llamada de Laura, decidí intentar una última conversación. Quedamos en un parque cerca de mi casa. Hacía un día inusualmente cálido y soleado, un contraste absurdo con la pesadez que sentía. La encontré sentada en un banco, con unas ojeras profundas que delataban noches de insomnio. Compré 2 helados y nos sentamos en una mesa apartada. Le dije que lamentaba haber herido sus sentimientos, pero que necesitaba entender la realidad. Yo no era su madre. Intenté ser suave, pero firme. Ella admitió que lo entendía, pero que la consumía la envidia al ver que David y Jaime lo tenían todo. Tuve que corregirla. Primero, le recordé que David no es su hermano, sino su primo. La biología es una cosa, la crianza es otra muy distante. Segundo, le expliqué que mis hijos no lo tenían todo, se ganaban sus privilegios con esfuerzo, responsabilidad y disciplina. Le pregunté entonces por qué esto era un problema ahora, cuando durante años había aceptado las diferencias sin queja. Hubo un largo silencio mientras desmenuzaba la etiqueta de su helado. Entonces, las lágrimas empezaron a caer. Dijo que, aunque sus padres cubrían sus necesidades básicas, ella se sentía como una obligación para ellos, una carga más en su lista de problemas. Sentía envidia de la unidad de nuestra familia, de cómo siempre estábamos juntos, nos apoyábamos y resolvíamos los problemas como equipo. Y luego, soltó la frase que me partió el corazón en 1000 pedazos. Aunque me incluías a veces, siempre tenía celos de que yo me tenía que ir a mi casa, y David se podía quedar en la tuya. A veces deseaba que me hubieras recogido a mí también. ¿Qué se supone que debía responder a eso? ¿Qué podía hacer? Sus padres, aunque incompetentes, nunca la abandonaron como hicieron con David. Le dije que la quería, pero que no podía ser su madre. Que eran sus padres quienes debían dar un paso al frente. Si no podían pagar un coche, que la ayudaran a encontrar un trabajo. Ella se levantó, me dijo que claramente no me importaba nada, y se fue. Me quedé allí, sintiéndome como la peor persona del mundo. Al llegar a casa, mi marido y yo analizamos la situación durante horas. Llegamos a una conclusión. Llamé a Carmen y le solté la bomba. Mi familia y yo cortamos todo contacto contigo. Se acabó el drama, se acabaron los chantajes emocionales. Ella, en lugar de mostrar preocupación por su hija, preguntó, ¿y cómo vas a mantener el contacto con Laura entonces? Le dije que Laura era casi adulta y que si quería hablar conmigo, sabía cómo hacerlo. Entonces vino la pregunta del millón, ¿le vas a comprar el coche? No, respondí con firmeza. Esa es tu responsabilidad, porque eres su madre. Actúa como tal. Laura te necesita a ti, no a mí. Colgué y bloqueé su número. Respiré aliviada, pensando que era el final. Pero mi madre llamó al día siguiente, rogándome que al menos diera dinero a Laura para el coche. Me negué y colgué. Llamé a mi padre, le conté todo, y me dio la razón. Dijo que hablaría con mi madre. Pero no sirvió de nada. Días después, mi padre apareció en mi puerta, demacrado y con los ojos vidriosos. Mi madre, sin consultarle, había sacado una cantidad significativa de su fondo de jubilación para dársela a Carmen, para el coche de Laura. Esto había desatado una pelea monumental. Mi padre, harto de décadas de manipulación, hizo la maleta y se fue a un motel. Me sentí terrible, responsable de una crisis matrimonial en la tercera edad de mis padres.
Él insistió en que no era mi culpa, que mi madre había tomado una decisión egoísta. Le ofrecí quedarse con nosotros, pero necesitaba espacio. Así que ahora, oficialmente, no tengo contacto con Carmen ni con mi madre, y el contacto con Laura está en pausa. Mi marido quiere cortar por lo sano con todos excepto con mi padre, pero no puedo rendirme con Laura todavía. Es una joven confundida, criada en un ambiente tóxico. No es justo. Las cosas se precipitaron hacia un final dramático y definitivo. Una semana después, intenté tender la mano a Laura una vez más. La invité a mi casa, mientras los demás no estaban. Era un día gris y lluvioso, perfecto para el funeral de nuestra relación. Cuando llegó, evitaba mi mirada. Le ofrecí un abrazo y, al aceptarlo, se derrumbó a llorar, disculpándose por su comportamiento. Le dije que no era necesario. Tomamos chocolate caliente y hablamos más a fondo. Me contó que su padre trabajaba 2 jobs y casi nunca estaba, y que su madre estaba físicamente presente pero emocionalmente ausente, encerrada en sus propias quejas. Se sentía invisible. Le pregunté sobre el dinero de la jubilación de mis padres. Confirmó que iban a ir a ver coches pronto, algo que me dejó atónita por la falta de escrúpulos de Carmen. Hablamos de David. Ella admitió que siempre lo había visto como un primo y que lo de hermano fue una estrategia manipuladora para ablandarme. Parecía que estábamos logrando un entendimiento genuino. Incluso me ofrecía pagarle sesiones de terapia, y a cambio, propuse tener un día semanal solo para nosotras. La idea la ilusionó. El primer sábado fue maravilloso. Fuimos a un restaurante de teppanyaki, carísimo, pero su sonrisa lo valió todo. Luego, en una librería, le compré una pila de libros que deseaba. Por un momento, vi un atisbo de esperanza. La siguiente semana, todo se vino abajo. Tuve que cancelar nuestro plan porque Jaime sufrió un severo ataque de asma durante el entrenamiento de fútbol y terminó en el hospital. Su nivel de oxígeno bajó peligrosamente y hablaron de un ventilador. Fueron días de angustia pura. Llamé a Laura para cancelar, pero antes de que pudiera explicar la emergencia, ella estalló. Siempre pasa lo mismo. Nunca me priorizas. Y colgó. Mis mensajes explicándole la gravedad de la situación cayeron en el vacío. Con mi hijo luchando por respirar, no tenía energía para lidiar con sus berrinches. Jaime se recuperó y, para celebrar su vuelta a casa, salimos a cenar en familia. A mitad de la cena, el teléfono sonó. Era nuestro vecino, alarmado. Alguien estaba destrozando el coche de Jaime. Corrimos a casa. La escena era dantesca. El Honda, el orgullo de Jaime, estaba irreconocible. Arañazos profundos cruzaban toda la carrocería. Abolladuras hechas con saña marcaban las puertas. Pintadas de spray con que te jodan y con sentido decoraban los laterales. 2 ventanas, hechas añicos, esparcían cristales como diamantes rotos sobre el asfalto. Jaime se quedó paralizado, la cara de devastación absoluta. No dijo una palabra, solo miró su coche, su símbolo de independencia y esfuerzo, reducido a un amasijo de metal y odio. Entonces recordé las cámaras de seguridad. El vídeo era incontrovertible. Allí estaban Laura y una amiga, riendo a carcajadas, grabándose con el móvil mientras golpeaban el coche con lo que parecía una piedra. Dedicaron 20 minutos completos a su obra de destrucción, hasta que nuestro vecino las vio y llamó a la policía. Mi marido, con el rostro sombrío, entregó una copia del vídeo a los agentes. Al día siguiente, Laura y su cómplice fueron arrestadas. Los daños se estimaron en más de 5.000 euros, un delito grave. No tuve que presionar yo, la evidencia era abrumadora. Carmen y mi madre irrumpieron en mi casa como furias, gritando que estaba arruinando la vida de mi sobrina. Exigían que retirara los cargos. Les expliqué, con una calma que no sentía, que ya no estaba en mis manos. Era la ley. Mi marido fue firme, no habría clemencia. Jaime y David estaban de acuerdo.
Jaime no solo había perdido su coche, sino también su sensación de seguridad. ¿Qué clase de lección le daríamos si permitíamos que saliera impune? Hablé con David en privado. Su respuesta fue serena y madura. Mamá, Laura es exactamente como su madre. Lo supe desde hace años. Lo mejor para todos es cortar por lo sano, con ella incluida. Sus palabras, aunque duras, tenían la claridad de quien ha visto el patrón repetirse una y otra vez. Así que tomamos la decisión final. Cortamos todo contacto con Carmen, con mi madre y, lo más doloroso, con Laura. Mi padre nos apoyó incondicionalmente, afirmando que Laura necesitaba enfrentar las consecuencias de sus actos. Mi madre, por su parte, siguió justificando lo injustificable, acusándome a mí de haber provocado el ataque al negarme a ser su cajero automático. Presentamos una orden de restricción contra ambas. Carmen amenazó con demandarnos por difamación, un ridículo intento de intimidación que nuestro abogado desestimó de inmediato, dada la evidencia en vídeo. Hoy, miro hacia atrás y siento una paz agridulce. Después de 25 años de luchar, de poner a mis hijos primero, de levantarme cada vez que la vida o mi propia familia me derribaban, estoy harta de disculparme por proteger a los míos. Laura eligió el camino de la destrucción, y ahora enfrenta el peso de esa elección. Espero que, algún día, esto le sirva de lección. Pero su camino ya no es el mío. Mi padre me dijo algo que llevo en el corazón: criaste a David cuando nadie más lo haría. Protegiste a tus hijos de todo este veneno. No dejes que nadie te haga dudar. Eres una madre leona, y deberías estar orgullosa. Y lo estoy. He construido una familia hermosa, llena de amor y respeto mutuo. La familia no es solo la sangre, es el compromiso, el sacrificio y el amor inquebrantable que eliges dar cada día. Y yo, por fin, he elegido sabiamente.